Hola, muy buenos días, bendiciones para todos. Es un honor y un gusto poder llegar hasta sus hogares, hasta sus familias, hasta sus casas y sus corazones para transmitir una palabra de parte de Dios que sé que va a bendecir sus vidas y que va a causar un efecto poderoso en sus corazones. Debido a la situación de salud que vivimos en nuestro país, han sido suspendidos los servicios presenciales. Es por eso que volvemos a las redes sociales. Ojo, no dejamos de congregarnos, todo lo contrario. La iglesia del Señor se traslada a cada casa. Hoy cada familia, cada hogar, cada casa se convierte en un altar de adoración vivo para Dios, en un altar de gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy quiero que allí donde estás puedas levantar tus manos y puedas darle gracias a Dios en medio de cualquier situación que estés viviendo. Dale gracias a Dios aún porque nos toca resguardarnos. Dale gracias a Dios aún por la crisis. Dale gracias a Dios por todo. Dice la Biblia que demos gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le agradezcamos a Él siempre y que no nos detengamos porque lo mejor está por venir para tu vida. Hemos estado estudiando desde hace un par de semanas atrás. Hemos estado estudiando acerca de resetear la mente, de la importancia de día a día limpiar nuestra mente y nuestro corazón de diversas actitudes que vamos tomando por el día a día, por el entorno que nos rodea, por la situación, por la crisis, muchas veces sin darnos cuenta. Copiamos patrones de otras personas. Personas que se quejan mucho, personas que maldicen, personas que siempre tienen una palabra negativa en la boca y nosotros sin darnos cuenta copiamos esos patrones. La Biblia dice que nosotros no debemos convertirnos al mundo, aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que se quejan, aquellos que maldicen, aquellos que no tienen esperanza. No, dice más bien que ellos se conviertan a nosotros. Es por eso que donde quiera que tú estés, aquella persona que escuches quejándose, aquella persona que escuches maldiciendo, a esa persona, sé tú una luz en medio de las tinieblas. Sé tú la respuesta que esa persona necesita para su problema. Muchas veces el mundo se enrolla o, como decimos coloquialmente acá en Venezuela, se ahogan en un vaso con agua porque no tienen a Cristo. Cristo nos da esperanza. Leer la palabra, orar constantemente nos aumenta la fe, nos hace estar fundamentados en la esperanza que el mismo Cristo Jesús nos ha dejado en su palabra. La Biblia está llena de promesas y más que promesas se convierten en palabras proféticas, en órdenes que Dios ha dado desde el cielo para que se cumplan en la tierra, en tu vida y en mi vida. Pero necesitamos tener fe. No sé qué situación puedas estar viviendo en este momento. No sé qué situación te tocó enfrentar en estos días. No sé qué adversidad estás afrontando, pero levanta tu mano y simplemente dale gracias a Dios, porque Dios está contigo. Y dice la Biblia que esta leve y momentánea tribulación no es para siempre, y más bien va a producir en ti un eterno peso de gloria. Hoy quiero hablarles de cambiar los pensamientos negativos, sustituir lo negativo por lo positivo, sustituir la maldición por la bendición, sustituir el retraso por el avance. Creo que en el mundo que nos rodea, la situación, el entorno, lo que se habla, lo que se escucha, lo que se lee en las redes sociales, sobre todo para Venezuela, es que Venezuela no va a avanzar. Lo que leemos en las redes sociales es que Venezuela, como dicen coloquialmente, va de mal en peor. Incluso de todo este proceso económico, político, social y espiritual que estamos enfrentando en Venezuela desde hace muchos años,
Nos hemos levantado, hemos avanzado, han venido, bueno, nosotros los venezolanos hemos pasado por muchísimas cosas, hemos pasado por guarimba, hemos pasado por paros nacionales, paros de transporte, paros petroleros, hemos pasado por escasez de alimentos, sobre todo de primera necesidad, y en este tiempo, sobre todo en el año 2020 y lo que va del año 2021, hemos visto que Venezuela está tomando otro color. Pero nos visitó una pandemia y parece que la poca esperanza que algunos venezolanos habían recobrado, la poca esperanza que muchos estaban concibiendo, esa pequeña semilla de esperanza se está viendo turbia, se está viendo entorpecida por las adversidades que estamos viviendo en este tiempo. Y ahora el lenguaje es también que veíamos que venía un cambio para Venezuela, se veía un cambio diferente, ahora nos viene a tocar la pandemia, creo que Venezuela está en una maldición, creo que Venezuela no va a avanzar, y esas son las palabras que a diario profetiza la gente que no tiene esperanza. Es por eso que debemos revisarnos internamente y debemos comenzar un proceso de cambiar lo negativo, eso que no nos deja ver el futuro, lo negativo, eso que no nos deja esperanzarnos, que no nos deja visionarnos, que no nos permite soñar, que no nos permite ir más allá de los problemas. Debemos erradicar eso negativo de nuestra mente y de nuestro corazón y comenzar a cambiarlo por cosas positivas. Pero para hacer estos cambios, número uno, debemos evaluar cuál es el entorno que nos rodea. Yo siempre lo he dicho en prédicas anteriores, usted no puede avanzar y conquistar si a su lado está una persona que no tiene fe. Se lo voy a decir de otra forma. Usted no puede emprender un reto de fe con una persona incrédula que todo lo que usted intente hacer se lo maldiga o diga estás perdiendo el tiempo. Es por eso que debemos evaluar. Lo primero para cambiar lo negativo por lo positivo es evaluar el contexto. ¿Qué nos está rodeando? ¿O con quién nos estamos involucrando? Hermano, porque a veces uno puede tener mucha fe, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que si la fe viene por escuchar constantemente la palabra de Dios, la no fe o lo contrario a la fe viene también por escuchar, pero no precisamente la palabra, sino comentarios malsanos, palabras negativas, palabras carentes de fe, palabras sin esperanza. Entonces, evaluémonos, respiremos profundo y digamos, ¿quién me rodea? Pero es que yo trabajo con Juancito y Juancito es una persona muy negativa. No te estoy diciendo que lo saques de tu entorno, que te apartes de él. Pero sí te estoy diciendo que seas contundente con la esperanza, con la fe, con la visión, con el sueño que tienes en tu corazón. Cuando tú le crees a Dios por medio de la palabra, cuando tú le crees al Señor, así como le creyó Noé. Noé le creyó firmemente a Dios. Construyó un arca. Durante muchos años empezó a construir una barca sin fundamento lógico. Porque recibió una palabra que el mundo se iba a acabar, que venía un gran diluvio. ¿Cuál diluvio si nunca había llovido? Pero él dijo, Dios me dio esta orden, yo camino en este enfoque. Dios me dio esta palabra, yo camino en esta palabra. Muchas veces Dios nos da una palabra poderosa. Y cuando viene alguien y nos dice, ¿qué? ¿Tú estás loco? ¿Tú crees que tú vas a cumplir eso? ¡Bum! Nos roban la palabra. Enseguida comenzamos, es verdad, yo soy pobre, yo no tengo una profesión, es que mi sueldo no me alcanza para nada. Y ese tipo de declaraciones roban la semilla que Dios colocó en nosotros.
¿Sabe que la palabra profética es como una semilla que se siembra en el corazón? Tú tienes dos opciones: o la riegas con fe y esa semilla crece y produce, o la riegas con palabras negativas hasta que esa semilla se pulverice y no produzca nada. La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados. La Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Quiere decir, en el nombre poderoso de Jesús, que no importa qué situación tú estés viviendo, tus pies, tu vida está sembrada en una corriente de agua viva que hace que todo lo que tú toques produzca, avance y conquiste. Pero debemos cambiar lo negativo por lo positivo. Esto no es una tarea fácil. Déjeme decirle que esto es bien complicado. Sobre todo cuando salimos a la calle y lo primero que escuchamos es: no hay transporte, la empresa la cerraron, la situación está cada vez más grave. Y sobre todo nosotros en este tiempo con este aparatico que prácticamente por allí vemos Instagram y leemos malas noticias, vemos Facebook y leemos malas noticias, nos metemos a YouTube y vemos malas noticias. Entonces esas malas noticias, si no las contrarrestamos con la palabra, esas malas noticias comienzan a hacer un rincón en nuestro corazón y comienzan a dar frutos negativos. Por eso es que la Biblia dice, y se lo voy a leer en esta mañana, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable delante de Dios. Fíjense que el apóstol dice: preséntense ustedes. Porque Dios desea que en este tiempo nuestra vida entera sea una ofrenda a Él. Donde quiera que vayamos, donde nos paremos, donde estamos trabajando con nuestra familia, en el confinamiento, en los momentos difíciles, seamos una ofrenda. Y las ofrendas tienen una característica, y es que las ofrendas huelen. Pero el olor puede ser bueno o puede ser malo. Tú decides si tus actitudes positivas, si tus actitudes bíblicas hacen que tu cuerpo completo, tu vida entera, sea una ofrenda agradable de olor fragante a Dios. O con tu falta de fe, tu negatividad, tus palabras de maldición, tus palabras carentes de esperanza, hacen que tu vida no sea de olor fragante a Dios. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Mire, el tiempo presente tiene criterios bien definidos. Los criterios de este tiempo es que no vas a avanzar, no vas a conquistar, no vas a llegar lejos, te vas a morir, vas a ver a tu familia sufrir, esta pandemia nos acabó, esto no tiene remedio. Esos son los criterios, están bien definidos. Son criterios que vienen a robarte la fe, son criterios que vienen a robarte la palabra profética, vienen a destruir tu esperanza, vienen a dañar tu visión. Pero el apóstol Pablo dice: no vivan según esos criterios. Más bien, y la palabra que usa esta versión es al contrario, cambien su manera de pensar, porque es que la manera de pensar es tan importante en cualquier proceso que vivamos. Incluso los médicos, los profesionales de la salud mental, la ciencia ha podido determinar que un pensamiento es más poderoso que una patología. Fíjese, un pensamiento es más poderoso que un diagnóstico médico. Y mi esposa y yo lo hemos visto. Una vez nos tocó tratar con un hermano que tenía cáncer en la garganta. Y este hombre llegó al punto que ya no podía hablar. Arrastraba mucho las palabras y casi no se le entendía. Pero este hombre tenía una mentalidad tan definida a que Dios lo iba a sanar, que Dios lo sanó. Porque es que tus pensamientos son primordiales en cualquier proceso que vivas en la vida. Si tú estás pasando por un proceso de depresión y tus pensamientos, ¿qué te van a decir? Llora. Tus pensamientos te van a decir: te vas a morir. Incluso te pueden llegar a decir: suicídate.
Por eso es que nuestros pensamientos, el apóstol Pablo dice, no vivan según el criterio de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar. Cambia lo que piensas. Resetea tus malos pensamientos. Resetea tus pensamientos negativos. Lucha con esa voz que te habla y te dice que no vas a poder avanzar. Ve a la palabra y recuerda, léelo, escríbelo, medítalo, memorízalo, que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Ve a la palabra y encuentra que no eres un jornalero, que eres un hijo. Estás afrontando una situación de salud, ve a la palabra y encuentra en Isaías que Él llevó cautiva toda enfermedad a la cruz del Calvario. Tienes necesidad económica, ve a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Él es tu suplidor y te va a suplir no conforme a este mundo, sino conforme a sus riquezas en gloria. Necesitamos que esta generación que está envuelta en problemas se levante a vivir con pensamientos positivos. Y los pensamientos positivos se van a desarrollar, van a crecer, se van a levantar dentro de ti a medida que leamos la palabra. Lee la palabra. Salimos 8 horas, más de 8 horas. Porque el Ministerio de Trabajo dice que desde que la persona sale de su casa y pone un pie en la calle, ya está trabajando. Muchas veces te toca salir a las 6 de la mañana y entras a las 8. Quiere decir que pasamos más de 8 horas fuera de casa, concentrados en resolver los problemas laborales, en atender a alguien en la oficina. Si eres médico, te tienes que enfrentar a toda la situación de salud. Quizás ves morir a personas. Si eres abogado, te toca estar en juicio. Si eres mecánico, te toca escuchar a tus clientes decir que no tienen dinero para el repuesto. Si eres albañil, te toca muchas cosas. Entonces el trabajo nos envuelve y muchas veces llegamos tan cansados a casa y nuestro disco duro mental está lleno de palabras negativas. Nuestro disco duro mental está procesando todo lo que escuchamos en el día. Escuchamos a nuestros jefes, a nuestros gerentes, esto no sirve, las ventas cayeron, y todo eso va haciendo mina, haciendo peso, haciendo cama en nuestra mente. Lo peor es que llegamos a casa, llegamos cansados, nos acostamos y nos olvidamos resetearnos. Muchas veces ni la palabra tomamos para contrarrestar lo negativo que escuchamos, y no solo que escuchamos, que vivimos. Venezuela necesita gente que se conecte más a la palabra y menos a las redes sociales. Las redes sociales debemos usarlas más que para informarnos, las debemos usar para nosotros informar a los demás de las buenas noticias. Las redes sociales son una bendición, pero no leas lo que ellas te proveen, las falsas informaciones carentes de esperanza. Más bien, utilízalas tú para ser un informador de la palabra. La Biblia dice que nosotros debemos ser portadores de buenas noticias. La Biblia habla de que debemos llevar su palabra donde quiera que vayamos. Hay gente desesperada, hay gente que piensa que se va a morir, incluso hay gente que está afrontando en este momento. Tengo muchos conocidos pastores que están ahorita enfrentando el COVID desde acá. Enviamos una palabra de sanidad sobre cada pastor enfermo, sobre cada familia enferma que está padeciendo el COVID. Oramos por aquellas personas que han perdido sus familias, algún miembro de su familia. Oramos para que la fortaleza de Dios venga a sus vidas. Oramos para que esta pandemia se detenga en el nombre poderoso de Jesús. Oramos para que nuestra fe crezca. Oramos para cambiar lo negativo por lo positivo. Oramos para creer más en la palabra y menos en las noticias desesperanzadoras. Hay situaciones duras, hay momentos difíciles que estamos enfrentando, pero el apóstol Pablo dijo: no vivan según ya el criterio de este tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, sacúdase la cabeza. Diga: voy a pensar en cosas positivas.
Voy a pensar en la palabra. Voy a dejar de pensar que me voy a morir. Voy a vivir. Tengo propósito. Tengo cosas que hacer para Dios. Tengo cosas que hacer para mi familia. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Quieres vivir una vida en plenitud? ¿Quieres vivir una vida en abundancia? ¿Quieres vivir una vida en victoria? Cambia tu manera de pensar. Deja de estar pensando cosas negativas. Deja de estar pensando que se acabaron las oportunidades. Yo quiero profetizar sobre aquellos que me están viendo que esta semana va a ser una semana de oportunidades. Que así como Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí, nos ha sorprendido esta semana que pasó, yo declaro que Dios te va a sorprender con grandes cosas. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que se rompe toda cadena que estaba deteniendo tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que esta va a ser una semana de avance, de conquista y de bendición para ti y para tu familia. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Y cuando eso suceda, lleguen a conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se conoce con una mente cerrada. Sobre todo cuando afrontamos momentos difíciles. Si tu mente está llena de obstáculos negativos, probablemente no vayas a agradecer a Dios por lo que estás viviendo. Porque cuando tenemos una mente cerrada no llegamos a comprender la voluntad de Dios. No llegamos a comprender por qué estamos pasando por eso. Más bien nos victimizamos. Y tendemos a decir, wow, yo que le sirvo a Dios y estoy pasando por esta situación. Yo que le sirvo a Dios y estoy en este problema. Ay, eso que yo diezmo y ofrendo y se me dañó el carro. Yo diezmo y ofrendo y me acaban de chocar la moto. Yo diezmo y ofrendo y me botaron del trabajo. ¿Qué cristiano voy a estar siendo yo? Si no cambiamos la mente, no va a cambiar nuestra manera de vivir, mucho menos vamos a llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Cambia. A veces nos preocupamos tanto por la apariencia física, por andar bien bonitos, por usar un buen perfume, por tener un cabello sedoso, por el maquillaje, por los lentes. Ojo, nada de lo que te he mencionado es malo. A mí me encanta cuando mi esposa se arregla, se pone más hermosa. A mí me gusta también siempre estar agradable. Pero a veces nos preocupamos más por lo externo. Y esto se quita y se lleva al cesto de la ropa sucia. Y nos preocupamos por esto cuando realmente deberíamos de preocuparnos por lo que está aquí adentro. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, esos temores. Hay que sacar de nosotros todo aquello que nos hace creer que no vamos a avanzar. Está llegando un tiempo poderoso. Y ese tiempo es el tiempo de conocer la voluntad de Dios. Mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿qué te ha dicho Dios de los próximos días? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en Venezuela? ¿Qué va a suceder en el mundo entero? Y esta semana hablaba con un hermano y yo le decía que lo único que me mantiene en pie a mí es conocer que tengo propósito. Es saber que Dios me llamó a establecer su reino. Dios te llamó a ti. Te puso nombre, te escogió antes de la fundación del mundo. Te hizo su hija, su hijo, heredero, coheredero de su reino. Entonces, ¿por qué preocuparnos si Dios desea darnos lo mejor? No pienses en el futuro en una proyección negativa. Pastor, ¿y si me muero? Aquellos amigos de Daniel, antes de entrar al horno de fuego, dijeron, no nos vamos a doblegar ante Baal. No nos vamos a doblegar delante de él. Lo que haremos es
que sea que muramos o sea que vivamos, al Señor le damos la gloria. Al Señor alabaremos. Al Señor glorificaremos. Si el Señor nos salva en el horno de fuego, gloria a Dios, le daremos la gloria. Pero ¿y si no nos salva? También le daremos la gloria, sea lo que sea. Estamos viviendo tiempos muy duros, tiempos donde oramos a Dios para que Él resguarde nuestra familia, tiempos donde hemos llorado, donde nos hemos sentido solos. Pero yo quiero decirte algo, no tengas miedo del futuro. Estás en las manos del Señor. Él te va a bendecir grandemente. Él te va a dar la victoria. Yo quiero profetizar sobre aquellos que hoy están desesperados. Quiero profetizar que hay un tiempo, dice el Señor. Se está abriendo un tiempo nuevo. Se está abriendo un tiempo nuevo para aquellos que creen. El Señor me dice que aquellos que no creen no verán la recompensa. Pero se está abriendo un tiempo nuevo para aquellos que crean. Y ese es un tiempo de bendición. El Señor me dice que aquellos que crean no serán tocados por ninguna plaga. Que quizás tendrán que enfrentar la sombra de muerte, pero no serán tocados. El Señor me está diciendo que te comente que muchos enfrentarán situaciones como la de Job, que algunos sentirán en carne propia el peso del proceso, pero que no teman porque Dios tiene el control. Que no temas porque Dios está contigo. Dios está abriendo una brecha para aquellos que creen. Dios dice, vas a pasar el proceso que estás viviendo si crees. Aparta de tu lado quien tiene palabras negativas. No puedes escuchar lo negativo. Ve a la palabra, pelea. Lucha por tu bendición teniendo fe. Lucha por tu bendición creyendo. Lucha por tu bendición sabiendo que ya la ganó el Señor en la cruz del Calvario y que Él te hizo merecedor. Hay gente que dice, yo no merezco esto. El Señor te dice, sí lo mereces. Mereces ser bendecido, mereces ser prosperado, mereces crecer, mereces disfrutar, mereces ser feliz. ¿Sabes por qué lo mereces? Porque Él te hizo merecedor en la cruz del Calvario. Él te arropó, te bautizó con nuevo nombre. Ahora eres un hijo, un heredero, un coheredero de su reino. Y aunque el enemigo se levante como río, el Señor va a levantar bandera de victoria. Levántate y cree. Levántate y cree y verás la gloria de Dios. Hay gente que tiene grandes sueños, pero no tiene posibilidades. Hay gente que está soñando cosas que se escapan de sus manos. El Señor habla en esta mañana y dice, pues cree. Hay gente que está anhelando dar pasos en su vida y no tienen cómo. El Señor te dice, activa la moneda de la fe. Activa la moneda de la fe y vas a ver cómo voy a obrar a tu favor. Activa la moneda de la fe, dice el Señor en esta mañana. Y yo te voy a bendecir rica y poderosamente. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro cielos abiertos sobre tu familia. Así como fue rociada la sangre en los dinteles de aquel cordero, la sangre de Jesús está sobre tu hogar, sobre el mío, sobre mi familia y sobre la tuya.
Declaro y profetizo que esta semana es una semana de bendición, es una semana de conquista, es una semana de avance. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que nada te va a detener, sino que tu mirada va a estar puesta en Dios. Vas a cambiar lo negativo por lo positivo, la enfermedad por la salud, la pobreza por la riqueza. Vas a cambiar tu entorno por medio de la declaración de la palabra. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y agradezco a Dios por este tiempo precioso que hemos vivido. Oro para que esta semana podamos conocer, entender, comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Un abrazo para todos. Síganos en las redes sociales. Si tiene alguna petición de oración, hágalo al 0412-341-6198. Llámenos, escríbanos y aquí vamos a estar mi esposa y yo dispuestos a atenderles y a bendecirles. Que tengan un excelente domingo y que Dios pueda bendecirles grandemente. Dios les guarde a todos.